grabar esta rápidamente. Bueno, grabación número 2. Bueno, rápidamente la unión de dos conjuntos. Habíamos dicho que eran todos los elementos del universo, tal que X pertenece a A o X pertenece a B, y la representación en diagrama corresponde a esta región achurada. La intersección de dos conjuntos, A inter B, son todos los elementos que pertenecen al universo, tal que X pertenece a A y X pertenece a B, y es esta región achurada que aparece acá. Las propiedades son las siguientes. Si tenemos un conjunto A que está contenido en B, entonces se va a cumplir que A intersectado con B es un subconjunto de A. A está contenido en la unión de A y B. La intersección de A y B también es un subconjunto de B. B es un subconjunto de A unión B. Y claramente, si A está contenido en B, fíjense que esta es la hipótesis general de este conjunto de propiedades, si A está contenido o es igual a B, ¿qué es lo que tenemos? Que A unión B va a ser igual al conjunto B, ¿de acuerdo? Y A intersectado con B claramente es igual a A, ¿de acuerdo? Todas estas propiedades, sería bastante interesante que ustedes dibujaran un gráfico, un diagrama de Venn, donde pongan el conjunto A dentro del conjunto B y visualicen a nivel gráfico que se cumplen todas estas propiedades, ¿de acuerdo? De la misma manera, todas estas propiedades se pueden demostrar. Ojo, que el diagrama de Venn solamente sirve como un referente para que ustedes lo utilicen, pero el diagrama de Venn no es una demostración, ¿de acuerdo? Con el diagrama de Venn no se hacen demostraciones, con el diagrama de Venn es solamente una ayuda para llegar a hacer una demostración. Más adelante vamos a hacer demostraciones de manera rigurosa, que es, por ejemplo, tomando elementos o usando las propiedades, ¿de acuerdo? En caso de que tengamos que hacer una demostración que implique el uso de alguna de estas propiedades, ¿de acuerdo? Ahora, en general, si uno tiene tres conjuntos cualesquiera, las propiedades de la 1 a la 5 que aparecían arriba eran solamente las propiedades en caso de que el conjunto A estuviese contenido o fuese igual a B, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si tenemos tres conjuntos, A, B y C cualesquiera, se pueden crear nuevos conjuntos a partir de la unión e intersección, claro. Entonces vamos a tener, con esos nuevos conjuntos, vamos a tener que esos tres conjuntos cumplen las siguientes condiciones. La primera es la conmutatividad. ¿Qué significa esto? Que A unión B es lo mismo que tengamos B unión A. A intersectado con B es lo mismo que tengamos B intersectado con A. Después tenemos la propiedad asociativa, que A unión B unión C, esto es equivalente con A unión B, y esto unión C, ¿de acuerdo? Es equivalente con que primero hagamos la unión de los dos primeros conjuntos y el resultado lo unimos con C, ¿de acuerdo? En la intersección, A intersectado con B inter C, exactamente lo mismo, o sea, si tenemos exactamente el mismo conectivo, vamos a tener A intersectado con B, y después el resultado lo intersectamos con C. Y en la propiedad distributiva, ¿qué nos dice la propiedad distributiva? Si tenemos acá afuera A intersectado con B unión C, esto es equivalente a hacer A intersectado con B primero, y ese resultado lo unimos con A intersectado con C. ¿De acuerdo? Y la distributividad de la unión respecto de la intersección corresponde a A unión B intersectado con A unión C, con A unión C, ¿de acuerdo? Ya. Las demostraciones 1, 2 y 3 son similares a las propiedades para los conectivos I y O, o sea, nos referimos a estas propiedades que aparecen acá. La forma de demostrar este tipo de propiedades es de la siguiente manera. Ya me llegó la luz, así que voy a poder proyectar, iniciar el video, poder hacerles un ejemplo. A ver. Espérenme. Ahí, fantástico. Entonces les voy a hacer un ejemplo de cómo se hace una demostración, por ejemplo, usando elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos que probar
que A intersectado con B unión C es igual a A inter B unión A inter C, les voy a hacer la demostración de la 3.1 para que tengan un referente de cómo se hacen las demostraciones, ¿ok? No sé si se ve mejor con la luz prendida. Voy a anotar lo que queremos probar. Que A intersectado, perdón, A intersectado con B unión C es igual que A intersectado con B unión A intersectado con C. Voy a poner la chaqueta porque me está frío. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan ver bien la pizarra. Ok. Entonces, hay dos maneras de hacer este ejercicio. Se supone que nosotros lo que estamos haciendo es demostrando una propiedad que después ustedes van a poder utilizar para hacer otras demostraciones, ¿de acuerdo? Entonces la idea primero es probar que este está contenido en el otro conjunto, este considerado como un conjunto total, está contenido en este otro conjunto y este otro conjunto está contenido en el primero, ¿de acuerdo? Entonces para eso, demostración, tomamos un elemento que pertenezca a este conjunto primero, a intersección B unión C, y vamos a probar que este elemento también pertenece al otro conjunto. ¿Qué significa que X pertenezca a A intersectado con B unión C? Significa, por la definición de la intersección, significa que X pertenece a A y que X pertenece a B unión C. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa X pertenece a A y X pertenece a B unión C? Esto implica que X pertenece a A y de acá X pertenece a B o X pertenece a C, ¿no es cierto? Esa es la definición de que X pertenezca a la unión de B con C. Significa que o X está en A o X está en C, o podría estar en los dos. Por lo tanto, vamos a tener que X pertenece a A y X pertenece a B, como primera cosa, haciendo esta con esta y esta con la otra, por eso se deriva de las propiedades que ustedes tienen en lógica proposicional, porque aparece un I y aquí aparece un O, ustedes saben que se conecta este con este a través del I, y después se conecta este con el otro a través del I, y se conectan entre los dos a través de un O, ¿no es cierto?, que es el símbolo que aparece acá al centro. ¿Ya? X pertenece a A y X pertenece a B, o X pertenece a A, X pertenece a A y X pertenece a C. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué significa? Que X pertenezca a A y X pertenece a B, significa que X pertenece a A intersectado con B. ¿De acuerdo? ¿Ya? O X pertenece a A intersectado con C. Como aquí nosotros tenemos esta afirmación, o esta afirmación significa que X pertenece a A intersectado con B, o, bueno, en realidad está listo esto. Si X pertenece a A inter B o X pertenece a inter C, significa que X pertenece a la unión de estos dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que la definición de la unión es con un O. Entonces, si X pertenece a este conjunto o X pertenece a este otro conjunto, significa que X pertenece a la unión de los dos conjuntos. ¿De acuerdo?
Lo que hemos probado recién es que si tomamos un X que está en este primer conjunto, hemos probado que ese X también pertenece al segundo conjunto. Ahora lo que tenemos que chequear es si el sí es solo sí se cumple, es decir, si tomamos un X que pertenezca acá, se cumple que ese X también pertenece al lado de acá. Entonces lo que tenemos que revisar es si podemos hacer la implicancia al revés, si podemos hacer la implicancia para el otro lado, o sea, convertir este implica para allá en un sí, solo sí, hemos probado la igualdad. Veamos. Si X pertenece a A inter B, unión A inter C, es equivalente esto es equivalente a que X pertenece a inter B o X pertenece a inter C. La pregunta es sí, ¿no es cierto? Porque si X está en la unión de estas dos cosas, significa, por definición de la unión, que X pertenece a este o que X pertenece al otro, que es exactamente lo que está escrito acá arriba. Por lo tanto, podemos poner esta implicancia para el otro lado. ¿Qué pasa ahora? Si tenemos esta condición, vamos viendo. Veamos la traducción de esto. ¿Qué significa que X pertenece a A inter B? Significa que X pertenece a A y que X pertenece a B, ¿no es cierto? Que es exactamente lo que aparece acá. De la misma forma, ¿qué significa que X pertenezca a A inter C? Significa que X pertenece a A y X pertenece a C, que es exactamente lo que aparece acá, por lo tanto, sin ningún problema podemos poner el sí y solo sí. Ahora, teniendo esto que está acá aparece fíjense que aparece un i en ambos casos. Estamos pensando con las leyes de las proposiciones, y aquí aparece un no. Esto, usando la ley de Morgan, es equivalente a escribir lo que está acá arriba, ¿no es cierto? Fíjense que se repite el i acá, por lo tanto ese es el i que aparece ahí, y conectamos esta con esta, y después conectamos esta con esta, y se unen a través del o. Por lo tanto, sin ningún problema podemos poner el sí y solo sí para el otro lado, porque esto es equivalente con lo que aparece acá arriba. Veamos, podemos poner el equivalente de aquí hacia arriba. Veamos, si X pertenece a A y X pertenece a B o X pertenece a C, esta definición que aparece acá adentro es exactamente la misma que X pertenece a B unión C, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y esta es la copia de la de arriba, así que no hay nada que conversar. Por lo tanto, esto que está escrito acá abajo es equivalente con lo que está escrito acá arriba. Veamos ahora, podemos poner el sí solo si acá arriba. X pertenece a A y X pertenece a B unión C, es equivalente con que X pertenece a la intersección de este conjunto con este otro conjunto. Por lo tanto, sin ningún problema podemos poner la equivalencia en el otro sentido. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Que si X pertenece a este conjunto, también pertenece allá, y si X pertenece a este otro conjunto, también pertenece al primero. Por lo tanto, tenemos lo que aparece arriba. ¿De acuerdo? Eso es la demostración usando pertenencia de conjuntos, ¿de acuerdo? Es una demostración válida. Para hacer las demostraciones, ustedes pueden utilizar los diagramas de Venn como ayuda para ustedes, pero las demostraciones se deben hacer, estimados, usando la definición de los conjuntos que están en juego, y además de eso las propiedades, que son las propiedades que estamos analizando en este instante, que son estas propiedades que están acá. O las propiedades que están acá arriba en caso de que uno de los conjuntos esté contenido en el otro. ¿De acuerdo? Bien, sigamos entonces. Ya. Se tiene un conjunto de referencia R y otro conjunto A, tal que A esté contenido en un conjunto de referencia R. En realidad estamos llamando R al conjunto de referencia. En el fondo el R representa el conjunto universo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de un conjunto, si consideramos un conjunto A, que este que aparece acá, vamos a definir un nuevo conjunto a partir de él que se llama A complemento, que es se denota por el conjunto con una C arriba, ¿de acuerdo? Entonces, y se llama complemento de A. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen al complemento de A? Son todos los elementos que no están en A, o sea,
A complemento son todos los X en R o en el conjunto universo, tal que X no pertenece a A, ¿de acuerdo? Tenemos los elementos que están en A y todos los elementos que no pertenecen serían los que están acá afuera, ¿no es cierto? Y esto que está acá, con la parte achurada, corresponde a A complemento, ¿ok? Que es el complemento de un conjunto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si viviésemos en el mundo de los números enteros, o sea, vamos a hablar conjunto referencial o conjunto universo, van a ser los números enteros, Z. Entonces, consideremos el conjunto A como todos los X que pertenecen a Z, tal que X es par. ¿Cuál sería el complemento del conjunto A? Son todos los elementos que pertenecen a Z, tal que X no es par, ¿no es cierto? O sea, X es impar. ¿De acuerdo? Si hay un elemento, no puede haber un elemento que esté acá y que esté acá a la vez, porque la definición del complemento de A son los elementos que no están en el conjunto A. ¿Ok? Bien, observación. El complemento del conjunto vacío, y esto es importante cuando nosotros vamos a entrar de repente a simplificar ciertas estructuras con conjuntos, tenerlo súper claro. El complemento del conjunto vacío es el conjunto de referencia, o el conjunto universo. ¿De acuerdo? O sea, el complemento del conjunto vacío es el universo. Y el complemento del conjunto de referencia o del conjunto universo es el conjunto vacío. O sea, el complemento del conjunto de referencia es el conjunto vacío. ¿Ok? Propiedades. Si tenemos A y B subconjuntos del conjunto de referencia, entonces va a ser válido que A unión A siempre es igual a A. Es un conjunto, si unimos un conjunto consigo mismo, obviamente nos da el mismo conjunto. No hay que repetir dos veces los elementos que están en uno. ¿Ya? A intersectado con A también es igual al conjunto A. Si tenemos A unión vacío, o sea, si a A le agregamos ningún elemento en el fondo, lo juntamos con ningún elemento, nos da el mismo conjunto A. Si A lo intersectamos con vacío, es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque acuérdense que la intersección son todos los elementos que están en este y que también están en este. Pero el detalle es que aquí no hay ningún elemento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, A intersección vacío es igual al conjunto vacío. ¿Ok? A unión el conjunto de referencia, el conjunto universo, A unión el conjunto universo, nos da el conjunto universo. A ver, ¿por qué hablamos de conjunto referencia, no de conjunto universo? Aunque son cosas equivalentes en el contexto, porque el conjunto de referencia va a depender del contexto del ejercicio en el que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos casos el conjunto de referencia va a ser uno y en otros casos va a ser otro, ¿ok? Ya, A intersectado con el conjunto de referencia es igual al conjunto A, ¿de acuerdo? Bueno, aquí aparecen algunas demostraciones, son relativamente sencillas. A ver, por ejemplo, veamos una. A intersectado con el conjunto universo, eso es A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, A está contenido en el conjunto de referencia, ¿no es cierto? Obvio que está contenido acá, ¿sí? Por lo tanto, A intersectado con el conjunto de referencia es el mismo conjunto A, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya. Dado los conjuntos A y B, podemos formar otro conjunto que contiene a los elementos de A y que no pertenecen, que no pertenecen a A menos B. Este conjunto, fíjense, A menos B son todos los elementos que están en el conjunto de referencia, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esa es la definición de A menos B. Ese signo es como un signo menos chueco, es la diferencia de conjuntos. A menos B son todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Ojo, que en este conjunto diferencia A menos B, uno parte de los elementos de A. Y a esos elementos de A le quita los elementos que estén en B. Puede que no haya ningún elemento que esté en A y que esté en B, por lo tanto no le quitamos nada, y a esa diferencia va a ser igual al conjunto A.
pero lo que les quiero como dejar claro que uno tiene que partir de los elementos que viven en el primer conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, A menos B son todos los elementos que están en A y que no están en B. O sea, en el fondo partimos de los elementos que están en A y le quitamos todos los elementos que estén en B. Fíjense acá. Acá tenemos, este es el conjunto A. Partimos de los elementos que están en A y le quitamos aquellos elementos que están en B. Fíjense que ese pedacito son elementos que están en A y en B. Ese pedacito hay que quitarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta región achurada corresponde a A menos B. Si ustedes observan, A menos B, de acuerdo a la definición, es equivalente con A intersectado con el complemento de B. A ver, ¿qué sería A intersectado con el complemento de B mirando el diagrama de B? Todo esto es A. ¿Qué cosa es el complemento de B? Es lo que está fuera de B, o sea, todo esto, el complemento de B. ¿Qué cosa es A intersectado con el complemento de B? Sería esto que está acá, ¿no es cierto? Que es el cruce entre el conjunto A y el complemento de B, la intersección de los dos. Por lo tanto, indistintamente, ustedes pueden usar A menos B o A intersectado con B complemento. ¿De acuerdo? Estas dos cosas son idénticas. Bien. Después vamos a atacar, en el tiempo que me quede, vamos a atacar, a ver si alcanzamos a atacar algunos problemas de la guía. Voy a empezar a ver ejemplos de la guía que no están resueltos para que sea un aporte más directo para ustedes. ¿Ok? Bien, a ver, observación. Sean A y B subconjuntos del conjunto de referencia, entonces se cumple las leyes de Morgan. Estas son puras herramientas que ustedes van a tener que utilizar después cuando aparezca, por ejemplo, simplificar una expresión gigantesca que ustedes la dejen reducida a algo mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, las leyes de Morgan son las siguientes. El complemento de A unión B es lo mismo que el complemento de A intersectado con el complemento de B. O sea, para sacar el complemento de A unión B, ¿qué tienen que hacer? Complementan uno, complementan el otro, y en vez de la unión, lo convierten en intersección. Complemento de A unión B va a ser equivalente con el complemento de A intersectado con el complemento de B. ¿Ya? Después, el complemento de la intersección se cambia a unión y complementan cada uno de los conjuntos por separado. O sea, el complemento de A inter B es igual al complemento de A unión el complemento de B. ¿Ok? Ahora, la afirmación A con subconjunto igual a B es equivalente a decir que el complemento de B es un subconjunto del complemento de A. ¿De acuerdo? O sea, decir que A está contenido en B es lo mismo que decir que el complemento de B está contenido en el complemento de A, y viceversa. Esta afirmación que está acá es equivalente con esta afirmación que está al otro lado. Todo esto se puede demostrar por si acaso, ¿de acuerdo? Y es un excelente ejercicio hacer las demostraciones, ojalá pudieran hacerlas para la próxima clase, para el miércoles, y quizá podamos dejar, dado que la clase esta dura 1 hora, podamos dejar los minutitos que quedan, y se quedan los que quieren quedarse nomás, que tengan duda, y me las pueden traer y me dicen, profe, podríamos hacer tal demostración que aparece en el apunte que no la pude hacer, y ahí yo se las explico en la pizarra, pero fuera del horario, o sea, no fuera del horario, digamos, dentro de la media hora que no vamos a tener de clase, y como les digo, se pueden quedar de manera voluntaria y aprovechar ese tiempo, el que quiera quedarse, digamos, el que no se puede retirar, obvio, ¿ya? El complemento de A complemento es igual a A. Claro, el complemento del complemento de A es equivalente al conjunto A. A unión A complemento es el conjunto universo o el conjunto de referencia. A intersectado con A complemento siempre es igual al conjunto vacío. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a hacer la demostración del 1.2, que es una de las propiedades una de las leyes de Morgan. ¿Ya?
Entonces, fíjense de la misma manera, yo lo que les aconsejo para que sea más fácil este desarrollo es que vayan haciendo la implicancia para un lado y después vayan chequeando que la implicancia, la flechita para el otro lado también es equivalente, ¿de acuerdo? Ya, entonces, primero, si tomamos un X cualquiera, fíjense que queremos probar que el complemento de A intersectado con B es igual al complemento de A unión el complemento de B. Entonces, de la misma manera que lo que hicimos en la pizarra, tomamos un elemento que vive acá y queremos probar que vive al otro lado. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es tomar un elemento que vive acá y probar que vive en el otro lado de la igualdad, ¿de acuerdo? Pero sucede que a veces, en algunos casos, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Partir de un elemento que vive acá y con un sí, solo sí, llegamos a que el elemento también vive al otro lado. Pero como les digo yo, en términos generales, el consejo es, partan tomando un elemento que vive en el primer conjunto, vayan haciendo la implicancia para allá y después chequeen que pueden hacer la implicancia para el otro lado. Entonces, partamos. Tomemos un elemento que vive acá, en el complemento de A inter B. Por definición, significa que si X vive en el complemento de A inter B, significa que X no pertenece a A inter B, ¿no es cierto? Eso es por definición. Si X no pertenece a A inter B, significa que X no pertenece a A o que X no pertenece a B, ¿no es cierto? Porque si este elemento no pertenece a la intersección, significa que no está o en este o no está en el otro, ¿de acuerdo? O puede que no esté en ninguno de los dos. ¿Sí? Ya. Entonces, significa que X no pertenece a A o X no pertenece a B. ¿Qué significa que X no pertenezca a A? Significa que está el conjunto A y este X vive acá afuera, ¿cierto? Significa que X pertenece al complemento de A. ¿Qué significa que X no pertenece a B? Significa que X pertenece al complemento de B. Y cuando tenemos aquí conectados a través de un O, al tiro inmediatamente, tenemos que el elemento está en la unión. Significa que X pertenece a A complemento, unión B complemento. ¿Se fijan? Entonces, hemos hecho la implicancia en una dirección y ahora tenemos que chequear que la implicancia en la otra dirección también se cumple. Si X está en la unión, hacia arriba, automáticamente sabemos por definición de la unión que significa que X pertenece a A complemento o X pertenece a B complemento, por lo tanto esta flechita va para arriba, de aquí para allá. ¿Qué significa que X pertenezca a A complemento? Significa que X no pertenece a A, y que X pertenezca a B complemento significa que X no pertenece a B, por lo tanto, check, tenemos lista la otra implicancia para el otro lado, ¿de acuerdo? Y después que X no pertenezca a A y que X no pertenece a B, significa que X no pertenece a la intersección, por lo tanto, de aquí para arriba estamos listos, y si X no pertenece a este conjunto, significa que X pertenece al complemento de ese conjunto. Por lo tanto, hemos tenido el sí, solo sí, y teniendo el sí, solo sí, significa que estos dos conjuntos son equivalentes. ¿Ok? Ya, ahora vamos a definir lo que es la diferencia simétrica. ¿Ok? Al conjunto que contiene los elementos que están en A, pero no en B, o bien en B, pero no en A, lo denotaremos por diferencia simétrica. A ver, yo sé que la primera parte no se entendió, pero a ver, la diferencia simétrica es un nuevo conjunto que se genera a partir de A y B de la siguiente manera. A, triangulito B, el triangulito de ahora en adelante corresponde a la diferencia simétrica. A triángulo B va a ser A menos B unión B menos A. O sea, son todos los, ¿a qué cosa era A menos B? Fíjense, A menos B son todos los elementos que están en A, pero que no están en B, que es esto, y B menos A son todos los elementos que están en B, pero que no están en A. Debería haber escrito al revés mejor. Son todos pero es lo mismo, porque como es un I podemos escribir esta primero y esta después o viceversa, ¿de acuerdo? B menos A son todos los elementos que están en B y que no están en A.
Si ustedes observan, tenemos esto que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros escribimos esto, A menos B, fíjense con diagrama de Venn, que queda súper claro. Este es el conjunto A. ¿Qué cosa es A menos B? Esto es A menos B es partir del conjunto A y le quitamos el pedacito de los que están en B, le quitamos ese pedazo. O sea, ¿qué nos queda? Esto que está acá. Esto sería A menos B. Ahora, ¿qué cosa es B menos A? Tomamos el conjunto B, partimos del conjunto B, y al conjunto B le quitamos el pedacito donde aparecen los elementos que están en A. Le quitamos ese pedazo. ¿De acuerdo? Entonces, al unir estas dos regiones achuradas, nos queda A triángulo B, que es la diferencia simétrica entre A y B. A triángulo B corresponde a los elementos que están acá y que también están acá. ¿De acuerdo? Ya, perdón, que están aquí o acá. ¿De acuerdo? Porque es la unión de estos dos conjuntos. ¿Ok? Ya. A ver, aquí hay un ejemplo, un ejercicio. Tenemos dos conjuntos numéricos. A ver, lo vamos a hacer en la pizarra para que quede más claro. Se me olvidó el ejercicio. Decía, si A es igual a de menos 1 a 5 y B es el conjunto formado por todos los números entre el 3 y el 7, vamos a encontrar la diferencia simétrica a triángulo B. ¿De acuerdo? Acordémonos que A triángulo B es igual a A menos B, perdón, A menos B unión B menos A. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a utilizar. ¿Bien? Ya. Entonces, veamos. Si tenemos el conjunto A, vamos a hacer un diagrama para poder dibujar entre el menos 1 y el 5. Este que está acá es el conjunto A. ¿Cierto? A son todos los elementos, son todos los números enteros, perdón, los números, ¿esto está definido en lo entero o los reales? Ya. Vamos a asumir que está definido en los reales, a pesar de que debería estar especificado. Son todos los números reales que están entre menos 1 y 5, porque, bueno, sí, porque está considerado el intervalo entero, y el conjunto B, un lapicito azul, son todos los elementos que están entre el 3 y el 7. Incluyendo el 3 y el 7, ¿de acuerdo? El que está pintado en negro es A, y el otro en azul es el B. Entonces, ¿qué cosa sería A menos B? Veamos primero qué es A menos B. ¿Qué es A menos B? A ver, por acá que tengo más. ¿Qué es A menos B? Veamos. A menos B, uno parte del conjunto A y le quita los elementos que están en B. Por lo tanto, partimos de A y le quitamos el pedacito de los que están en B. Entonces, A menos B nos quedaría el intervalo entre menos 1 y 3 abierto. ¿Por qué? Porque el número 3 está en B, por lo tanto lo quito también. ¿De acuerdo? Esto sería A menos B. ¿Qué sería B menos A? En B menos A partimos de B y a B le quitamos los elementos que están en A. O sea, esto es B, esto que es B,
le quitamos el pedacito que está en A, o sea, le quitamos esto, ¿qué nos queda? Eso que está ahí, o sea, sería el intervalo de 5 hasta 7 cerrado. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué cosa sería A triángulo B? A triángulo B va a ser igual al intervalo de menos 1 a 3, unión desde el 5 al 7. ¿Ya? O sea, gráficamente corresponde a la siguiente región achurada. Sería de menos 1 a 3, o sea, sería esto que está acá. Aquí cerrado y aquí abierto, menos 1 a 3, unión del 5 hasta el 7, o sea, aquí abierto y aquí cerrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que está aquí achurado en rojo corresponde a triángulo B. ¿De acuerdo? La región achurada es la diferencia simétrica entre A y B, A triángulo B. ¿Ok? Ya, espero que les haya quedado clarísimo esto. Me quedan 6 minutos. 6 minutos. Más o menos. Comencé la clase como a las 9:10 con el accidente que tuvimos y todo. Ya, vamos a continuar. Entonces, ya, ese es el ejemplo que hicimos en la pizarra. Ahora, sean A, B y C conjuntos cualquiera, vamos a tener lo siguiente, que A triángulo B es lo mismo que A unión B menos A inter B. Esto se puede demostrar. A triángulo B es equivalente a A unión B menos A inter B, o sea, unimos los dos conjuntos y hacemos la diferencia con la intersección de los dos conjuntos. A triángulo B es lo mismo que B triángulo A. A triángulo B, después triángulo C, es lo mismo que A triángulo B triángulo C, que es como la propiedad asociativa. A triángulo A es lo mismo que el conjunto vacío. Y A triángulo vacío es lo mismo que A. A triángulo B triángulo C es lo mismo que A triángulo B triángulo A inter C. ¿Ya? A ver, acá en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, les voy a pedir que las hagan para el próximo miércoles. Y al azar, por lista, yo voy a preguntarle tal persona, a ver, muéstreme la demostración de la número 3. ¿Me entiendes? A ver, muéstrame la demostración de la número 3. Me la muestra o le saca la foto. Es más fácil, más que mostrarla acá, que le saquen una foto y la tengan en el computador. ¿De acuerdo? Entonces me la proyectan, me comparten pantalla, me muestran la demostración y se van ganando sus tickets. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Así que hagan de tarea, por favor. Insisto, el alumno que no la puede hacer o que no la quiera hacer o el evento que sea, no pasa absolutamente nada. Solamente pasa para los alumnos que sí lo logran hacer. ¿De acuerdo? Y me da una oportunidad a mí para poder ver si ustedes están aprendiendo o no están aprendiendo lo que estamos viendo. ¿Ok? Solamente alguna de estas propiedades de la 1 a la 6. ¿Ok? Ya. Sea A un conjunto, se denomina conjunto potencia. Ahora les voy a mostrar un nuevo conjunto. ¿Alguien está preguntando algo, parece? ¿O no? A ver, déjenme mirar. Profe, ¿qué pasa con los tickets por el control anterior? Buena pregunta, buena pregunta. La respondo al final. Ya, sea A un conjunto, se denomina conjunto potencia al conjunto de todos los subconjuntos de A, también conocido como el conjunto de las partes de A, y se denota por P de A. Ya. Este es un nuevo conjunto que se obtiene a partir del conjunto A. P de A son todos los X. Ojo con esto X, que no es que haya sido una escritura extraña o errónea. Son todos los X, se escribe así con letra grande,
tal que X es subconjunto, está contenido en A. ¿Qué significa esto? Que son el conjunto P de A es un conjunto formado por subconjuntos pequeñitos en el fondo, que en el fondo está formado por todos los elementos, cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto potencia de A, son todos los elementos que son subconjuntos de A, ¿de acuerdo? Observación, siempre se cumple que el vacío pertenece a PDA. Vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿ya? Por lo tanto, el vacío siempre está en PDA. Y el conjunto mismo, el A, también está en PDA, ¿ok? Ya, suponga que A sea el conjunto 2, 4, 6. En PDA están todos los subconjuntos de A, o sea, PDA igual a vacío, 2, 4, 6, etc. O sea, tomamos los elementos que están en A. Primero, los primeros subconjuntos que aparecen, pero automáticamente tienen que ir el vacío y el mismo conjunto. Primero, vacío y el mismo conjunto. Siempre están esos subconjuntos. Después tomamos todos los subconjuntos pequeños que tengan un solo elemento. El 2, el 4, el conjunto formado por el 4, el conjunto formado por el 6, después el conjunto formado por los de A2, el 2, 4, conjunto formado por 2, 6, y el conjunto formado por 4, 6, y el conjunto, bueno, el conjunto total. Estos elementos que están acá son todos los subconjuntos del conjunto A. Ojo con esto. Este conjunto, por ejemplo, si yo escribo conjunto formado por el 6, ¿pertenece a? La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque lo que pertenece a es el número 6. O sea, si yo escribo 6 pertenece a, eso es verdadero. Pero si yo escribo el conjunto formado por 6 pertenece a, eso es falso. ¿De acuerdo? Porque el elemento, cuando hablamos de pertenencia, hablamos de un elemento asociado a un conjunto. A ver, esto es importante. A ver, déjenme mirar cuánto me falta con eso. Ah, no, estoy súper bien, con esto termino. Esto es importante, voy a aprovechar este elemento para dejar claro la diferencia cuando uno habla de elemento o conjunto respecto de la notación. ¿Ya? Miren, observen acá. Ya, tenemos eso, ¿cierto? Miren, yo voy a hacer aquí un conjunto de afirmaciones y la idea es que vamos a ir analizando si son verdaderas o falsas, ¿de acuerdo? Ya, vamos viendo. Con esto termino. Ya, después les voy a explicar respecto de las décimas. A ver, el número 2, respecto a los tickets, en realidad. El 2 pertenece a, la respuesta es verdadero, ¿cierto? No hay nada que conversar porque 2 es un elemento de A. Cuando uno relaciona a través del símbolo pertenece, está relacionando un elemento, ver si este es un elemento de A. Entonces la respuesta es sí.
2 es un elemento de A. ¿El conjunto formado por el 6 es un elemento de A? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el 6 solito, sin el conjunto, es un elemento de A. Por lo tanto, esto es falso. Veamos ahora, ¿el conjunto formado por el 2 y el 4 es un subconjunto de PDA? Falso. ¿Por qué? Porque este que está acá es un elemento de PDA. Cuando uno relaciona a través de este símbolo de subconjunto, significa que esto es un subconjunto de este, no un elemento. En los elementos se asocian, es elemento conjunto. O sea, esto sería, lo afirmativo es que este pertenece a PDA, pero no es un subconjunto de PDA. Por lo tanto, esto es falso. ¿Qué sería un subconjunto de PDA? Este sería un subconjunto de PDA. El conjunto formado por este que es un elemento. ¿Se ve? El conjunto formado por un elemento, este que está acá, sí es un subconjunto de PDA. Esto es verdadero. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ¿el conjunto formado por el 2 y el 6 pertenece a PDA? Sí. ¿Este es un elemento de PDA? La respuesta es sí, porque está ahí. Ese es un elemento de PDA. ¿Vacío pertenece al conjunto A? Falso. ¿Por qué? Porque para pertenecer al conjunto A, el símbolo vacío tiene que ser un elemento de A. Y A no tiene este símbolo. Está el 2, el 4 y el 6. Este es un elemento de A, este es otro elemento de A, y este es el último elemento de A, el tercer elemento de A. No hay más elementos en A. El símbolo vacío no pertenece a A. El símbolo vacío es subconjunto de A, esto sí es verdad, porque vacío es subconjunto de todo conjunto. Después, ¿vacío pertenece a PDA? Por supuesto, porque vacío es un elemento de PDA. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Y eso sería, estimados, la clase formal. Me pasé unos minutos, les pido disculpas, pero es fundamentalmente porque con el corte de luz que tuvimos, ¿ya? Eso sería.